Hola, soy Víctor Moya y hoy día vamos a analizar algunas de las principales técnicas de estudio basadas en proteínas y en ácidos nucleicos. Bien, como ya vimos en clases previas, una de las técnicas más utilizadas en el laboratorio es la electroforesis. Y asimismo, como también lo hemos señalado, hay electroforesis que son, como en este caso, electroforesis de proteína. En la mayor parte de estas electroforesis se realizan en cámaras electroforéticas de tipo vertical. Se ocupan geles de poliacrilamida. Y si esta electroforesis se desarrolla en condiciones denaturantes, entonces previamente la muestra va a ser calentada y tratada con SDS, que es un detergente iónico, y con mercaptoetanol. El mercaptoetanol va a romper los enlaces por puente disulfuro, ¿no es cierto? Y el SDS contribuye a naturar la proteína y la solubiliza y la deja con carga superficial negativa. Por esta razón, debido a que el SDS deja todas las proteínas independientes de cuál es su carga neta con su superficie cargada negativamente, toda la muestra va a migrar entonces desde el polo negativo, desde el cátodo hacia el ánodo, que sería el polo de tipo positivo. ¿Ok? Luego, en esta técnica, nosotros hemos visto que sirve para separar dentro de una mezcla de polipéptidos de distinto peso molecular cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces estos van a ir siendo separados por tamaño o peso molecular, en donde, como hemos señalado en otras ocasiones, los más pesados, que migran más lento, van a quedar en la parte superior del gel, y los más livianos, que migran más rápido, van a quedar en las partes inferiores del gel, como se ve en esta imagen. Entonces eso significa que esta marca que tenemos acá es una cadena polipeptídica de menor peso molecular en comparación con esta que sería mayor peso molecular. Y esta sería una intermedia entre estos dos. ¿Ok? Bueno, esto es lo que se llama una electroforesis en una dimensión y, como les decía, permite separar las proteínas dentro de una mezcla en base a su tamaño o peso molecular. Esto entonces es el propósito, lo que nos permite una electroforesis de proteínas en condiciones denaturantes en una sola dimensión. Nosotros también previamente hemos explicado que nosotros podemos realizar antes de esta electroforesis que hemos mencionado, la técnica del isoelectroenfoque, en donde aquí las proteínas se van a mover en un campo eléctrico dentro de un gradiente pH, de manera tal que la proteína va a quedar detenida en el punto del gradiente en donde, de pH, en donde su carga neta sea cero. Entonces, en ese momento se determina el punto isoeléctrico o pH isoeléctrico de esa proteína. Entonces, con nuestras muestras podemos realizar esta técnica primero, y una vez que la hemos realizado, colocamos esta tira de manera horizontal y hacemos correr a partir de estas muestras una electroforesis en una dimensión en el formato vertical. Y de esa manera podemos obtener como resultado final, después que el gel ha sido teñido y luego desteñido para permitir este revelado, tener este tipo de imágenes, en donde las muestras se han movido en el plano horizontal por la técnica del isoelectroenfoque y en el plano vertical con la electroforesis de proteínas tradicional. ¿Ok? Entonces esto sería una electroforesis o un gel bidimensional. Bueno, una vez que nosotros realizamos una electroforesis, hemos dicho que nuestra mezcla de proteínas la podemos separar en base a su tamaño o peso molecular. Pero nosotros podemos ir un poco más allá y podemos, dentro de todos esos polipéptidos de distintos pesos molecular, podemos determinar específicamente cuál de ellos corresponde a mi proteína de interés.
o a mi cadena polipeptídica de interés. Y para eso vamos a realizar una técnica que se llama el Western blot. El Western blot es una técnica que tiene dos grandes etapas. Una primera etapa que es la transferencia y otra etapa que es la de detección. Entonces, la primera etapa, la electrotransferencia, consiste en que nosotros vamos a hacer migrar nuestras muestras de proteína desde el gel hacia una membrana de nitrocelulosa. ¿Ok? Para realizar esto, vamos a generar una especie de sándwich en donde vamos a colocar papel filtro, el gel, la membrana de nitrocelulosa y más papel filtro, y todo eso entre este cátodo y este ánodo. Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a aplicar una corriente eléctrica. De manera tal que las proteínas van a volver a migrar, en este caso van a migrar desde el gel hacia la membrana de nitrocelulosa. Entonces, el objetivo de la electrotransferencia, insisto, es pasar o permitir el movimiento de las proteínas que estaban en el gel hacia la membrana de nitrocelulosa. En la segunda etapa, que es la de detección propiamente tal, vamos a utilizar técnicas de inmunodetección. ¿Qué significa esto? Que vamos a usar técnicas de inmunodetección, significa que vamos a ocupar anticuerpos. Entonces, en este caso, vamos a utilizar dos anticuerpos. Uno le vamos a llamar el anticuerpo primario y otro va a ser el anticuerpo secundario. El anticuerpo primario va a tener por función la detección específica de mi proteína de interés. Y el anticuerpo secundario me va a mostrar entonces dónde se localiza esta muestra de interés. Entonces, en este caso lo que podemos ver es que la membrana de nitrocelulosa es la que vamos a incubar en una solución en donde primero vamos a colocar el anticuerpo primario, después vamos a lavar y vamos a aplicar entonces el anticuerpo secundario. Entonces, insisto, el anticuerpo primario tiene aquí regiones específicas que van a reconocer de manera complementaria ciertas regiones en mi proteína de interés. Y luego a la porción FC de ese anticuerpo se va a unir este anticuerpo secundario que se caracteriza porque es un anticuerpo que está conjugado con alguna molécula de señalización. Esta molécula de señalización puede ser una enzima o puede ser un fluorocromo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si es una enzima, yo luego lo que voy a hacer es incubar esta membrana nitrocelulosa con un sustrato adecuado para esta enzima y el producto de esa reacción podría ser un producto coloreado o podría ser una sustancia luminiscente, ¿ok? O quimioluminiscente, si ustedes quieren. La otra posibilidad es que esté asociado o unido covalentemente el anticuerpo secundario a un fluorocromo o fluoróforo. Entonces, para eso yo simplemente voy a emitir una cierta longitud de onda sobre la membrana nitrocelulosa y me va a emitir otra que me va a dar una coloración característica. Bien, entonces aquí está también explicado lo que acabamos de señalar. Entonces, si ya tenemos el gel resultante de una electroforesis de proteínas normal, nosotros vamos a hacer la electrotransferencia a una membrana nitrocelulosa. Entonces ahora esas mismas bandas que corresponden a cadenas polipeptídicas de distinto tamaño, la tenemos ahora en esta membrana nitrocelulosa. Y esa membrana la incubamos primero con el anticuerpo primario. Como ustedes pueden ver, aquí el anticuerpo primario me reconoció solamente esa banda y ninguna de las otras. Y posteriormente realizamos la incubación con el anticuerpo secundario, el cual está conjugado, como les decía, con una enzima o con un fluorocromo. Luego permitimos la reacción de revelado, es decir, aquella que nos va a generar
la coloración respectiva. Por ejemplo, si una enzima la incubamos con un sustrato que nos genere un producto coloreado, y se va a marcar solamente la banda que corresponde a nuestra proteína de interés. Y el resto no se van a marcar. Bueno, así como existen entonces estas técnicas de detección para proteínas, ¿no es cierto? También existen otras que se utilizan para ácidos nucleicos. Entonces aquí tenemos que considerar que las primeras etapas que vimos que se aplicaban para la extracción o la obtención y purificación de una proteína, técnicas semejantes se van a ocupar también para la extracción de este ADN. Entonces se va a disgregar, fragmentar el tejido, se va a producir la lisis celular, se va a producir luego la clarificación y finalmente la purificación de este material. Asimismo, en los buffers de lisis va a haber, vamos a tener distintas formas, ¿no es cierto? Ya sean inhibidores o quelantes que van a inactivar a las nucleases celulares presentes en la muestra. Es decir, en este caso, como nos interesa obtener ácidos nucleicos, tenemos que inhibir aquellas enzimas que los degradan. Entonces, una vez que hemos obtenido nuestra muestra de ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, podemos realizar un análisis cualitativo a través de una electroforesis de ácidos nucleicos, de ADN o de ARN, o podemos realizar un análisis cuantitativo realizando fundamentalmente análisis espectrofotométrico. Entonces, como les decía, si pensamos en nuestra muestra de ADN, una vez que tenemos nuestra muestra extraída y purificada, podemos cuantificar la cantidad de ADN utilizando un espectrofotómetro que podemos ver acá. Entonces, la idea es que se va a medir la absorbancia, ¿no es cierto?, a cierta longitud de onda, que en este caso corresponde a 260 y 280 nanómetros, y de esa manera se va a poder determinar el grado de pureza, ¿no es cierto?, de nuestra muestra y se va a poder cuantificar la cantidad de ADN presente en nuestra muestra. Bueno, si queremos hacer por otra parte el análisis cualitativo, entonces vamos a realizar una electroforesis de ADN o de ARN. En este caso, nosotros vamos a preparar primero un gel, que en la mayoría de los casos corresponde a un gel de agarosa. Bien, entonces aquí vemos cómo se prepara la agarosa, ¿no es cierto? Se disuelve en agua ultrapurificada, libre obviamente de nucleasas, se calienta y luego, una vez que está en estado líquido, se agrega dentro de un molde y de esa manera se genera el gel. Luego lo colocamos en la cámara electroforética, que en este caso va a ser una electroforesis de tipo horizontal. Cargamos los bolsillos y realizamos entonces el procedimiento. Antes de cargar nuestra muestra, este es un punto importante. Bueno, hemos extraído nuestra muestra de ADN. Para poder analizar esta muestra de ADN, nosotros primero vamos a cortar estas moléculas de ADN, las vamos para generar fragmentos específicos que luego podemos analizar. Entonces, para realizar esos cortes, normalmente se ocupan lo que se llaman las enzimas de restricción. Entonces, dependiendo del origen de la enzima, de dónde se obtuvieron, van a tener distintas siglas. Por ejemplo, esta HAE sería de Haemophilus aerugiptus. O por ejemplo, la ECO sería de Escherichia coli, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener estas HAE, estas ECO o estas BAM. Y estas enzimas de restricción pueden generar distintos tipos de corte dentro de las moléculas de ADN. En algunos casos los cortes pueden ser romos y en otros casos pueden ser de tipo escalonado. Entonces aquí tenemos el ejemplo en donde tenemos este fragmento, esta muestra de ADN,
y dependiendo de las enzimas que utilicemos, vamos a generar un cierto número de fragmentos del mismo. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, si yo ocupara solamente esta enzima me va a cortar en ese sitio y en ese sitio, por lo tanto, me va a generar 1, 2 y 3 fragmentos que podemos ver en esta electroforesis de ADN. Podemos ocupar, por otro lado, esta otra que es HindD3, que me va a generar un solo corte y por lo tanto me va a generar dos fragmentos. O podemos usar una combinación de ellas y en ese caso nos va a generar 4 fragmentos. Entonces, de esa manera, yo mi muestra de ADN original la puedo fragmentar antes de correr esta electroforesis. Esto es importante porque inicialmente nuestra molécula de ADN va a ser probablemente, especialmente si es de origen eucarionte, muy grande y va a correr difícilmente a través del gen. Entonces realizamos la electroforesis de agarosa, la electroforesis de ADN en un gel de agarosa. Como se ve aquí, esta es la cámara electroforética y vemos que aquí también tenemos un electronegativo y un electropositivo y al igual que lo que habíamos descrito en la electroforesis en condiciones denaturantes para proteínas, acá también la muestra se va a mover hacia el extremo más, hacia el electrodo positivo. ¿Por qué razón? Porque los grupos fosfatos presentes en las muestras de ácidos nucleicos tienden a conferirles carga neta negativa. Bien, entonces se van a mover en ese sentido. En este caso, una vez realizada la electroforesis, ¿no es cierto?, vamos a detectar la presencia de los fragmentos de ADN de las muestras que se corrieron, utilizando, en este caso, el bromuro de etidio. Como ustedes pueden ver, el bromuro de etidio se intercala dentro de la doble hebra, generando fluorescencia. Y finalmente vamos a ver algo como esto, ¿sí? El bromuro de etidio es uno de estos agentes, pero hay otros que se pueden utilizar, como el gel red, etcétera, etcétera. Bueno, al igual o de manera parecida a lo que vimos en el caso de la electroforesis de proteína, cuando yo realizo una electroforesis de ácidos nucleicos, ya sea de ADN o de ARN, también puedo, de manera específica, ubicar en qué fragmento de ADN está mi molécula de interés. O sea, dentro de una muestra de fragmentos de ADN puedo identificar específicamente cuál es el que me interesa a mí. Puedo reconocer cuál tiene la secuencia que a mí me interesa luego trabajar. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a hablar de una técnica que se llama el Southern Blot. El Southern Blot es una técnica que permite identificar, ¿no es cierto?, un fragmento específico de ADN a partir de una electroforesis. Bien, entonces repito, me permite identificar de manera específica un fragmento de ADN a partir de una electroforesis de ADN. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Bueno, nuevamente acá tenemos el gel, que en este caso es un gel resultante de una electroforesis de ADN, y vamos a transferir la muestra nuevamente a una membrana nitrocelulosa. Solo que en este caso simplemente lo vamos a aplicar presión en un medio que contiene una solución alcalina y entonces por un fenómeno de capilaridad se va a desplazar la muestra desde nuestro gel de agarosa hacia la membrana de celulosa. ¿Ok? Entonces, dejamos pasar un tiempo para que esto ocurra y luego simplemente removemos la membrana de nitrocelulosa, la cual ahora contiene nuestros fragmentos de ADN resultantes de la electroforesis. Y la incubamos entonces dentro de esta bolsa de plástico sellada con lo que en este caso van a ser sondas específicas que reconocen una secuencia de nucleótidos dentro del fragmento de ADN. Entonces, estas sondas normalmente están marcadas con un fluorocromo,
¿ok? Pueden estar entonces marcadas con un fluorocromo, en cuyo caso le diríamos fluorescencia, o pueden estar marcadas con algún tipo de isótopo radioactivo, en cuyo caso la forma de visualizarlo sería a través de autorradiografía. ¿Ok? Entonces, lo importante acá es que para detectar los fragmentos de ADN, las sondas que vamos a ocupar y que son específicas para una secuencia de ese fragmento, pueden estar hechas de ADN o de ARN marcado con un fluorocromo. Bueno, como entonces otra imagen que nos ilustra lo mismo que ya hemos señalado, acá si ustedes se fijan estaba el gel, ¿no es cierto?, con los fragmentos de ADN resultantes del proceso del tratamiento con las enzimas de restricción. Luego, ¿no es cierto?, generamos esta transferencia por capilaridad, en donde lográbamos que pasaran las muestras desde el gel hacia nuestra membrana de celulosa. Una vez transferida la membrana de celulosa, la metíamos dentro de esta bolsa, en donde la incubábamos con estas sondas específicas que reconocían los fragmentos de ADN. Y que además estaban marcadas ya sea con un isótopo radioactivo o con un fluorocromo. Bien, entonces, en este caso, en esta imagen, tenían una sonda radioactiva. Por lo tanto, el procedimiento fue exponer, ¿no es cierto?, esta membrana nitrocelulosa junto con una película fotográfica, ¿no es cierto?, y de esa manera aplicarle, ¿no es cierto?, dejar que se produjera el proceso de revelado. ¿Ok? Bueno, otra técnica parecida a la anterior es el Northern Blot. Bueno, ¿cuál es la diferencia ahora? Que ahora la muestra de partida corresponde a un gel que ha resultado de una electroforesis, pero de ARN. Entonces, en el Northern Blot, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a reconocer dentro de una electroforesis de ADN o dentro de un gel resultante de una electroforesis de ARN, nuestra secuencia o nuestro fragmento de ARN de interés. ¿Ok? Entonces, el Northern Blot permite identificar de manera específica el fragmento de ARN de interés. Entonces, ¿cómo sucede? Muy parecido al anterior. Tenemos nuestro gel resultante de la electroforesis ahora de ARN. Luego, por capilaridad, permitimos que la muestra pase a una membrana de nitrocelulosa. Luego pasamos esta membrana de nitrocelulosa, la vamos a colocar en una bolsa sellada que va a contener una sonda marcada, ya sea con un fluorocromo o marcada con un trazador radioactivo. Entonces, en este caso, la sonda que ocupamos para identificar nuestra muestra de ARN va a estar hecha generalmente de ADN. Entonces, la sonda en el Northern Blot es un trozo de ADN marcado con el fluorocromo o con un isótopo radioactivo. ¿Ok? E insisto, el Northern Blot me permite identificar dónde está localizado nuestro ARN de interés dentro del gel resultante de esta electroforesis. Bueno, entonces en resumidas cuentas hemos visto tres técnicas muy utilizadas en biología molecular que nos permiten identificar a partir de una electroforesis fragmentos del ADN de interés, a eso le llamamos el Southern Blot. Otra que nos permite identificar el ARN de interés a partir de una electroforesis, que sería el Northern Blot. Otra técnica que nos permite identificar nuestra proteína o cadena polipeptídica de interés a partir de una electroforesis, que sería el Western Blot. En todas ellas tenemos que realizar una transferencia que va a ser de distinto tipo según el caso, y luego vamos a tener que realizar un procedimiento que va a implicar el uso de anticuerpos o el uso de sondas marcadas que van a ser trocitos de ácidos nucleicos. Y en todos los casos esto termina con el revelado o la detección para visualizar dónde se encuentra nuestra molécula de interés. Entonces, haciendo una comparación entre las tres técnicas, veremos que
En el Southern blot, nuestra molécula detectada es un fragmento de ADN. En el Northern blot, el fragmento detectado es de ARN. Y en el Western blot, lo que se detecta es una cadena polipeptídica o proteína dentro de un gel resultante de una electroforesis. En el Southern blot, entonces, se realizó la electroforesis en un gel que estaba hecho de agarosa. En el caso de la electroforesis con ARN, era un gel de agarosa, pero que además tenía formaldehído. ¿Ok? El formaldehído es importante, ya que al estar presente en el gel de agarosa, impide que el ADN, que el ARN, perdón, forme estructuras secundarias que puedan afectar el curso de la electroforesis. En el caso del Western blot, la electroforesis se realizó en un gel de poliacrilamida. ¿Ok? Posteriormente, si comparamos los métodos de transferencia, tanto en el Southern blot como en el Western blot, la transferencia fue realizada de la misma manera, fue transferencia capilar. En cambio, en el caso del Western blot, fue una electrotransferencia. Si pensamos en las sondas o marcadores que se usaron, en el Southern blot se ocupó ADN radioactivo o algún tipo de marcado con un fluorocromo. En el caso del Northern blot se ocupó o se puede ocupar cDNA o ARN radioactivo o marcado con un fluorocromo. Y en el caso del Western blot se ocupó anticuerpo primario para detectar la muestra de proteína de interés. Con respecto a los sistemas de detección, vimos que en el caso del Southern blot y del Northern blot pueden ser autorradiografía, en el caso que la sonda estuviera marcada o tuviera asociado, perdón, un isótopo radioactivo, quimioluminiscencia, ¿no es cierto? En el caso de que fuera algún marcador fluorescente, colorimetría, si estaba asociado a alguna enzima que luego da un producto coloreado, etcétera. Y en el caso del Western blot, ahí son básicamente la quimioluminiscencia y la colorimetría, ¿no es cierto? En donde, como hemos dicho, o genera un producto coloreado o un producto fluorescente. Bien. Otra técnica que es importante que conozcan con respecto a las técnicas de biología molecular muy usadas es la técnica de la reacción de la polimerasa en cadena, que en inglés se conoce como Polymerase Change Reaction y que se abrevia por las siglas PCR. Entonces, este PCR es una técnica de biología molecular específica que es muy rápida, es sensible y versátil, y básicamente lo que nos va a permitir es amplificar un fragmento de ADN de interés a partir de una pequeña muestra de ADN. Entonces, de una sola molécula de ADN podemos obtener millones o miles de millones de copias de este fragmento, y esto puede ocurrir en un tiempo extraordinariamente breve. Recordemos que, bueno, esta técnica, la gracia que tiene es que se va a realizar in vitro y requiere de pocos materiales específicos. ¿Ok? Antes la amplificación solamente era hecha a través del uso de microorganismos. Bueno, para que nos hagamos una idea de lo poderosa que es la técnica, luego de unas 4 horas y unos 30 ciclos de amplificación, se pueden obtener, como ustedes ven aquí, en el fondo, miles, ¿no es cierto?, o mejor dicho, más de 1 millón de copias del fragmento de interés. ¿Sí? Bueno, esta técnica fue mejorada por el doctor Cary Banks en el año 86 y luego ganó el premio Nobel en 1993, dada la relevancia, ¿no es cierto?, que tuvo el desarrollo de esta técnica para lo que era la biología celular y molecular.
Como ya hemos dicho, permite la amplificación in vitro de muestras de ADN extraordinariamente pequeñas. Y entonces, a diferencia de lo que se hacía antes, que era transferir estos fragmentos o estas moléculas de interés a células vivas para que ellas, gracias a su proliferación y todo, fueran amplificando este ADN. Bueno, entonces, se puede detectar una sola molécula de ADN en una muestra, siempre y cuando se conozca previamente la secuencia que se desea amplificar. Entonces, esa es una condición. Esta técnica me va a permitir el copiado a partir de ADN doble hebra o de ADN complementario, que sería el cDNA. Y esta técnica entonces se basa en una replicación exponencial in vitro de una molécula de DNA o de cDNA. Para realizar esta electroforesis vamos a necesitar un aparato que se llama el termociclador, y este termociclador me permite, como su nombre lo indica, generar ciclos con ciertos cambios de temperatura. En este caso, se va a repetir un ciclo que tiene 3 etapas con 3 temperaturas distintas. Una a 95 grados, otra a 55 y otra a 72 grados aproximadamente. Por otra parte, vamos a utilizar ciertos componentes que vamos a agregar en un tubo, que va a ser el tubo PCR. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, la muestra de ADN que deseamos trabajar, la que contiene el fragmento de interés. Vamos a necesitar de cebadores, primers, para que esto ocurra. Vamos a necesitar de una enzima que es la Taq polimerasa. Vamos a necesitar de desoxirribonucleótido y vamos a necesitar de un buffer, que en este caso es el buffer mix. Estas etapas dentro de un ciclo de amplificación se conocen con el nombre de etapa de naturación, etapa de alineamiento y etapa de extensión. Bueno, ¿cómo funciona esto? Como hemos señalado, una de las primeras cosas a tener presente es que debemos conocer la secuencia de nucleótidos dentro del ADN que deseamos amplificar. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos diseñar los cebadores o primers que se van a utilizar para flanquear o delimitar la región que será amplificada. Entonces, en esta técnica, de manera semejante a lo que ocurre en vivo, también se requieren cebadores o primers, solo que aquí los cebadores o primers son pequeños trozos de ADN. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en vivo, vamos a necesitar una sola enzima y no todas las que se ocupan habitualmente en una célula en condiciones normales. Aquí la enzima es del tipo ADN polimerasa y se conoce como la Taq polimerasa. ¿Ok? Entonces la Taq polimerasa es el tipo de enzima que vamos a usar para amplificar esta región dentro de una molécula de ADN. Entonces, ya que no ocupamos otras enzimas, ¿cómo vamos a ir logrando separar o reunir las hebras? Bueno, fundamentalmente generando estos cambios de temperatura. Entonces, en un ciclo de amplificación dentro de esta PCR, vamos a tener estas tres etapas que son, primero, la denaturación, en donde se calienta la muestra a una temperatura entre 94 y 96 grados Celsius, y eso hace que se rompan los enlaces por puente de hidrógeno y se separe la doble hebra. Recordemos que a esto le llamamos la denaturación del ADN. Luego, la temperatura baja aproximadamente a 68 grados Celsius, y eso va a permitir la asociación de los cebadores o primers a los fragmentos de interés dentro de las moléculas, dentro de las hebras de ADN que actúan como molde. ¿Ok? Entonces, eso permite, en eso consiste el alineamiento. ¿Ok? Luego, volvemos a subir la temperatura a 72 grados Celsius aproximadamente, que es la temperatura óptima para el funcionamiento de la Taq polimerasa.
¿Y qué es lo que hace la TAC polimerasa? Bueno, ahora que los cebadores le proporcionan un extremo 3' OH libre, empiezan a agregar los nucleótidos en base a la regla de complementariedad de base. ¿Ok? Y se llama elongación porque entonces empiezan a crecer las hebras hijas de ADN a través de la agregación entonces de los nucleótidos, de estos desoxirribonucleótidos. Entonces, esto que hemos visto acá se va a repetir varias veces con cada una de las moléculas de ADN doble hebra resultante. Y de esta manera se va a ir produciendo, la amplificación. Entonces, eso es lo que podemos ver acá. Acá tenemos el punto de partida, entonces aquí la hebra de ADN original, o sea, la molécula de ADN doble hebra original. Entonces vemos las tres etapas, la denaturación, el alineamiento y la elongación, y después con cada una de las moléculas de ADN doble hebra resultantes se van a repetir estas tres etapas en un nuevo ciclo, y después cada una de esas resultantes a su vez se van a repetir en otro nuevo ciclo, y así sucesivamente. De esta manera entonces podemos ver esto representado acá. De una molécula de ADN doble hebra vamos a obtener 2, luego de cada una de estas vamos a obtener otras 2, y de cada una de esas resultantes vamos a obtener otras 2, y así sucesivamente. De esta manera, después de unos 32 ciclos, vamos a tener alrededor de 1000 millones de copias de ADN. Y esto se podría estimar como un 2 elevado a n, en donde n es el número de ciclos de amplificación. Entonces, la PCR es un método que permite hacer copias de una secuencia de ADN en un pequeño tubo, que es muy parecido a un tubo de Pendor, o sea, es un tipo de tubo de Pendor, pero de muy pequeño volumen, que vamos a colocar dentro de este aparato, que es el termociclador. Entonces, como ya lo hemos dicho, necesitamos el ADN de interés, necesitamos la polimerasa, ADN polimerasa, que es la TAC polimerasa, necesitamos de los cebadores o primer, necesitamos también de cofactores. Los cofactores son iones que requiere la TAC polimerasa para catalizar la reacción química de manera adecuada. Es decir, los requiere para su funcionamiento. Los requiere para ir agregando los distintos desoxirribonucleótidos a las hebras molde. ¿Ok? Entonces, ese ion magnesio generalmente lo va a aportar una solución de cloruro de magnesio. También necesitamos los desoxirribonucleótidos. Necesitamos que todo esto ocurra dentro de un buffer que va a permitir mantener constante el pH. Necesitamos también que este buffer tenga algunas sales que contribuyen a estabilizar y facilitan la reacción de la ADN polimerasa. Y tenemos también que utilizar agua ultrapurificada y libre de nucleasa para evitar la degradación de las muestras de ADN que se están generando. Y por último, el termociclador, que es el equipo que nos va a permitir realizar de manera controlada todos estos cambios de temperatura y repetirlos las veces que lo deseamos. Entonces, como ya hemos señalado, vamos a ocupar en esta reacción agua libre de ARNasas y DNasas. Luego vamos a ocupar cloruro de magnesio, ya que este aporta los iones magnesio, que como ustedes ven acá son necesarias para estabilizar la interacción entre la TAC polimerasa y en este caso, por ejemplo, el extremo 3' OH libre del cebador, para que pueda ir agregando entonces los respectivos desoxirribonucleótidos. Por otra parte, vamos a necesitar los desoxirribonucleótidos, que son los que va a ocupar esta TAC polimerasa y que van a ir permitiendo el alargamiento o elongación de las hebras de ADN hijo. También vamos a necesitar una solución buffer o tampón que contenga además una cierta concentración de sales. Esto es importante por un lado porque permite generar el pH óptimo para el funcionamiento de la TAC polimerasa, y por otro lado proporcionan
los iones, las sales ahí, proporcionan la fuerza iónica adecuada para la mayor actividad de la enzima, y esto también va a influir sobre la temperatura de fusión e hibridación. Por otra parte, como ya hemos dicho, necesitamos de fragmentos de ADN que van a actuar como cebadores, también llamados partidores o primers, que sirven o le proporcionan el extremo 3' OH libre a la Taq polimerasa. Estas secuencias de ADN son generalmente cortas y contienen entre 18 y 25 nucleótidos. Son complementarias al ADN que va a servir como blanco, ¿no es cierto? O sea, el ADN de interés. Y se unen al ADN molde de acuerdo a la regla de complementariedad de base. Bueno, es importante, como ya hemos señalado, que el diseño de estos partidores requiere el conocimiento de las secuencias que flanquean la región específica del gen que se desea amplificar. Como hemos dicho también, entonces, estos son necesarios para el funcionamiento de la Taq polimerasa. Entonces, si aquí vemos el ADN doble hebra, al calentarse sabemos que se va a desnaturalizar. Luego, al bajar un poco la temperatura, se produce el alineamiento, es decir, se hibridan estos partidores o cebadores con las hebras de ADN molde en las zonas que corresponda, y luego aumentamos nuevamente la temperatura para llevarla a la óptima de Taq polimerasa, y esta empieza a agregar los nucleótidos en el extremo 3' de cada uno de estos cebadores. ¿Ok? Entonces tenemos un cebador en una de las hebras molde y otro cebador en la otra hebra molde. Como ustedes ven en esta imagen, entonces la posición de los cebadores dentro de la molécula de ADN delimita la región de interés que va a ser amplificada. ¿Ok? Entonces ahí están los cebadores de color rojo, y ahí vemos en la fase de elongación cómo va creciendo las hebras hijas de ADN. Se fijan, van creciendo de 5 a 3'. Bueno, otra cosa importante es que la Taq polimerasa es la enzima que es encargada de agregar los sucesivos desoxirribonucleótidos. Su nombre viene porque fue aislada de una bacteria que se llama el Thermus aquatic, y de ahí sus siglas TAQ, TAC. La gracia que tiene esta enzima es que al provenir de un organismo que vive en condiciones extremas, es decir, vive en condiciones de muy alta temperatura, como podría ser un geyser, esta polimerasa es estable a altas temperaturas, lo cual no es habitual. Y esta Taq polimerasa, aparte de que puede soportar altas temperaturas sin ser desnaturalizada, cosa que no ocurre con cualquier ADN polimerasa. Esa es la particularidad que tiene. Sabemos que necesita ion magnesio para catalizar las reacciones químicas. Su temperatura óptima es de 72 grados Celsius. Sabemos que requiere de partidores o cebadores, eso es común a cualquier ADN polimerasa, pero una diferencia es que carece de función correctora de pruebas 3', 5'. ¿Por qué destaco esto? Porque en cambio las otras polimerasas que nosotros hemos analizado en la replicación de eucarionte, procarionte, en la mayoría de los casos tienen esta función correctora de pruebas, que significaba que si se incorporaba un nucleótido erróneo, este último nucleótido podía ser removido y reemplazado por el correcto. En este caso, la Taq polimerasa carece de esa función. Bueno, como hemos dicho, el termociclador nos permite someter la muestra a un cierto número de ciclos de incubación a temperatura específica. Entonces aquí vemos que cada ciclo tiene esta temperatura que primero sube a los 95 grados, luego baja entre 55, 60 y tantos grados, y luego vuelve a aumentar a 70. En el siguiente ciclo
va a volver a aumentar a los 95, baja nuevamente a 60, 55 y vuelve luego a aumentar a 72. Y así esto se va a repetir una y otra vez, permitiendo que se den estas 3 etapas en cada ciclo, que eran la desnaturalización, el templado o alineamiento y la elongación. Y de esa manera, entonces se va a ir amplificando nuestra muestra de ADN. Bueno, entonces, esta técnica llamada PCR, por un lado, permite la amplificación, que es lo más relevante, y termina con la detección. Entonces, para realizar esta detección, tomamos muestras del resultado final de nuestra PCR y lo cargamos en un gel de agarosa para realizar una electroforesis de ADN. Y de esa manera, entonces, podemos comprobar la presencia del fragmento de interés en nuestra muestra. Entonces, de esa manera podemos saber si esta electroforesis, si esta PCR funcionó bien. Y también podemos chequear que no haya otros fragmentos de ADN que no sean aquellos que realmente nos interesaba amplificar. Entonces, como ustedes recordarán, en la electroforesis de ADN se realiza entonces en un gel de agarosa, se cargan las muestras, ¿no es cierto? Y se van a hacer migrar a través de un campo eléctrico. Las muestras sabemos que se van a mover desde el cátodo hacia el ánodo. Recordemos que las muestras de ADN tienen carga neta negativa. Y entonces de esa manera podemos tener el gel resultante y luego podemos visualizar las bandas a través de el uso de, por ejemplo, el bromuro de tidio, y luego entonces impactarlo con luz ultravioleta y observar la fluorescencia que se genera en un transiluminador. Bueno, mediante el uso de esta técnica, entonces ya sabemos que una pequeña cantidad de ADN se puede amplificar millones o miles de millones de veces. Y ahora, la gracia que tiene esto es que con esa gran cantidad de ADN podemos realizar un montón de otras técnicas. Por ejemplo, como ya hemos visto, se puede visualizar, y eso va a ser importante, en un gel de agarosa a través de una electroforesis de ADN, pero también se puede secuenciar, esta muestra de ADN puede ser secuenciada, o se puede digerir utilizando enzimas de restricción, puede incorporarse en vectores como este plásmido, y de esa manera, este plásmido que ahora contiene nuestro fragmento de ADN de interés, puede ser insertado en una bacteria. Luego, como el plásmido tiene genes que codifican para, por ejemplo, la resistencia a antibióticos, podemos seleccionar aquellas bacterias que incorporaron el plásmido de interés, luego cultivando nuestras bacterias en un medio con ese antibiótico, y de esa manera las que sobrevivan significa que son las que incorporaron el fragmento de interés. Entonces, de esa manera, esas bacterias las podemos cultivar por un cierto tiempo, y a medida que se van dividiendo estas bacterias, se va amplificando también el ADN presente en su interior. ¿Ok? Entonces, las posibilidades de esta técnica son muchísimas. Lo más importante, ya dijimos que es el objetivo básico, que es amplificar secuencias génicas específicas. Pero, ¿qué se puede hacer con esto? Pues esto tiene aplicación en medicina forense. Por ejemplo, se puede utilizar para detectar potenciales sospechosos en una escena del crimen. Se puede establecer el parentesco entre individuos, o también se puede estudiar algunas características de una población determinada. En genética de poblaciones, por ejemplo, se puede estudiar la similitud génica que existe dentro de una población o entre poblaciones, y también se pueden analizar las posibles rutas de migración.
En cuanto al ámbito de la evolución, se pueden estudiar las relaciones filogenéticas entre especies desaparecidas y especies vivientes, por ejemplo. Tiene aplicaciones también en el ámbito de la microbiología ambiental. En el diagnóstico molecular, por ejemplo, se puede usar para detectar la presencia de ADN de un patógeno, que puede ser bacterias, virus, etc. También se puede utilizar en el diagnóstico prenatal y para eso se pueden analizar muestras de ADN provenientes de líquido amniótico o de biopsias de vellosidades coriónicas, por ejemplo. También se pueden estudiar mutaciones asociadas a determinados tipos de cáncer, lo cual podría ser útil para determinar los mejores tratamientos frente a un determinado tipo de cáncer. Y también se utiliza mucho en la actualidad para identificar especies. ¿Por qué digo esto? Porque basta que tengamos un fragmento, una parte de ese organismo simplemente para saber de qué especie se trata. O sea, podemos tener, por ejemplo, partes del pelaje de este organismo, las plumas, etcétera, muestras de sangre, y solo con eso ya podríamos identificar de qué especie se trata. Esto puede utilizarse tanto para identificar especies animales o pueden ser incluso bacterias, ¿no es cierto?, organismos procariontes. Bueno, entonces dentro de las ventajas, lo más importante que hemos señalado es que a partir de una pequeña muestra de ADN se puede obtener una gran cantidad de ADN. Luego este producto, como hemos visto, se puede clonar, se puede secuenciar o realizar análisis de diverso tipo. Y lo más importante es que podemos amplificar ADN a partir de un organismo vivo o muerto. Y sus aplicaciones son múltiples, como ya hemos visto, medicina forense, diagnósticos moleculares, prenatales, etc. Uno de los problemas, dentro de los problemas técnicos de la PCR, veamos ahora. Bueno, recordemos que esta carece de actividad 3' exonucleasa de correctora de prueba. Eso es delicado porque significa que dentro de esta amplificación pueden generarse algunos errores. Y lo segundo es que, dado que el método es extraordinariamente sensible, es decir, de una pequeña muestra de ADN podemos obtener millones o miles de millones de copias, el factor contaminación hay que tenerlo muy presente, ya que minúsculas cantidades del ADN, de un ADN que no es de nuestro interés, un ADN contaminante, pueden ser amplificadas. Bueno, esa es la PCR convencional, pero la PCR también tiene algunas variantes que vamos a explicar brevemente. Una de estas variantes es la llamada RT-PCR. La RT-PCR es una técnica que combina primero una transcripción reversa seguida de una PCR convencional. ¿Cuál es la gracia de esta técnica? Que nos permite trabajar a partir de ARN. En la PCR convencional partimos con ADN, en cambio en esta RT-PCR podemos partir con ARN. Eso significa entonces que vamos a necesitar de una enzima que es la transcriptasa reversa. Esta transcriptasa reversa nos va a permitir entonces que a partir de ese ARN obtenemos el ADN complementario o cDNA. Y una vez que hemos obtenido este cDNA, podemos realizar entonces la PCR estándar o convencional. Entonces eso es lo que vemos aquí, partimos con un ARN mensajero. Aquí también vamos a necesitar de un cebador o primer, que en este caso es el cebador o primer para la retrotranscriptasa, y eso va a permitir que se sintetice el cDNA, que sería esta hebra de ADN complementario, y luego, una vez que ya tenemos esto, eliminamos el ARN y procedemos a la amplificación de ese cDNA. Entonces, la RT-PCR nos permite partir con ARN, por lo tanto requiere una extracción previa de ese ARN, necesita
que amplifiquemos el ADN a partir de ARN, aquí la enzima va a ocupar como molde el ARN y esa enzima es la llamada transcriptasa reversa. Y esta transcriptasa reversa fue aislada a partir de retrovirus, que son virus que contienen ARN dentro de su cápsida. Luego tenemos que esta transcriptasa reversa requiere de cebadores, que habitualmente son del tipo oligo-DT. ¿Por qué? Porque si recordamos, los ARN mensajeros maduros de los eucariontes tienen estas colas de poli-A. Y eso nos facilita entonces que si queremos utilizar un cebador o primer, podemos ocupar un oligo-DT, que sea complementario entonces a esa zona dentro del ARN maduro. Esta es la técnica más sensible de detección y se utiliza principalmente para la detección de expresión génica a través de la creación de cDNA. ¿Ok? Entonces nos permite detectar muy pequeñas cantidades de ARN, esta técnica. Y por último, la PCR en tiempo real, que también se conoce como PCR cuantitativa o qPCR. Entonces, la qPCR es una variante de la PCR que no solo nos va a permitir la amplificación, sino que también la detección simultánea de esta molécula amplificada. Y eso se va a lograr combinando la PCR convencional con una técnica que permita marcar de manera fluorescente las moléculas de ADN que se están generando dentro del proceso. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a ocupar un termociclador especial que tiene incorporado en su interior un lector de fluorescencia. Entonces, de esa manera, podemos directamente, a medida que ocurre la PCR, sin necesidad de hacer un gel y una electroforesis de ADN, nosotros podemos ir viendo a medida que pasan los ciclos, cómo aumenta la fluorescencia, y este aumento de fluorescencia va a ser o va a estar directamente relacionado con la cantidad de moléculas que se van produciendo. Entonces, esta técnica, que es la PCR cuantitativa o en tiempo real, nos permite amplificar y simultáneamente cuantificar de manera absoluta o relativa el producto de la amplificación mediante la lectura de fluorescencia. Entonces, se basa entonces en esta lectura de fluorescencia que va a ser proporcional al número de moléculas de ADN que se están generando. Como ustedes ven, las etapas de un ciclo de amplificación son las mismas: la denaturación, el alineamiento y la elongación, solo que en este caso, aparte de la Taq polimerasa, se agrega una sonda. ¿Ok? Entonces acá nuevamente destacamos esto de que en este caso, para medir la fluorescencia emitida durante la PCR, el termociclador tiene un lector de fluorescencia. Y todo este aparato está conectado a un computador y a un software especial que nos permite hacer análisis de tipo cuantitativo. Entonces, las sondas que se ocupan para esta qPCR pueden ser agentes intercalantes fluorescentes, que serían moléculas que se meten dentro de la doble hebra, pero que no reaccionan con las ADN de hebra simple, y al intercalarse dentro de la doble hebra, emiten fluorescencia. Entonces, la producción de ADN de doble hebra va a estar asociada a la intensidad de la fluorescencia generada. Otra modalidad es el uso de las llamadas sondas de digestión marcadas con fluoróforo. ¿Qué implica esto? La sonda es un trocito de ADN que reconoce una secuencia específica dentro del fragmento que va a ser amplificado, y esta sonda contiene en una parte un fluorocromo y en otra parte un aceptor de fluorescencia en el otro extremo, de manera tal que cuando esta molécula está completa, está de manera íntegra,
No hay emisión de fluorescencia porque todo lo que emite el fluorocromo es captado por este aceptor. Sin embargo, durante la fase de elongación, es decir, cuando la Taq polimerasa comience a agregar los sucesivos ribonucleótidos, se encuentre con la sonda, va a degradar la sonda. Y al degradar la sonda, va a liberar el fluorocromo. Al quedar separado el fluorocromo del aceptor de fluorescencia, se comienza a emitir fluorescencia. Por lo tanto, en el fondo, cada vez que la Taq polimerasa esté agregando los nucleótidos y degrade esta sonda, se va a emitir fluorescencia. Entonces, tenemos aquí finalmente la comparación entre una PCR convencional y una PCR en tiempo real, que, como les decía, le abreviamos como qPCR. Entonces, la PCR convencional se puede considerar una técnica de detección de punto final, porque una vez que se produce la amplificación, tenemos que sí o sí realizar la detección mediante una electroforesis de ADN en gel de acarosa. En cambio, la PCR en tiempo real, la detección se realiza a partir de la cinética de la reacción. En este caso, la detección va ocurriendo durante el proceso de amplificación, gracias al uso de estos fluorocromos o de las sondas fluorescentes. Entonces, eso implica inmediatamente que los tiempos o la duración de estos procesos van a ser distintas. La PCR convencional, por lo tanto, va a ser más larga, ya que es una detección en 2 pasos y va a tardar entre 3 y 5 horas aproximadamente. En cambio, la qPCR implica menor número de etapas, menor tiempo para obtener los resultados, ya que amplificación y detección ocurren simultáneamente. Y ahí estamos hablando de 1 hora para obtener los resultados. Por otra parte, la PCR convencional nos indica la presencia o ausencia de un fragmento de ADN y no nos entrega datos de tipo cuantitativo, excepto que obviamente podemos determinar la longitud de los fragmentos amplificados. Pero aparte de eso no podemos saber exactamente cuánto ADN tenemos presente. La qPCR, en cambio, no solo detecta la presencia del fragmento de ADN de interés, sino que además nos permite hacer análisis de tipo cuantitativo que, como decíamos, pueden ser absolutos o relativos. La cuantificación relativa, es decir, se usa mucho para determinar expresión génica y en ese caso se usa una combinación que se llama RT-qPCR, ¿ok? Porque ahí para evaluar la expresión génica partimos de ARN y por lo tanto hay que primero convertirlo a cDNA. Y luego esos cDNA se amplifican con estas sondas para que ocurra la qPCR normal. Bueno, la PCR convencional es menos sensible comparativamente con la qPCR. La qPCR es mucho más sensible. La qPCR es más específica también, porque como les decía, pueden usarse sondas con fluorocromos que van a detectar secuencias específicas dentro del fragmento que queremos amplificar. La PCR convencional es menos específica. El rango de detección de la PCR convencional es relativamente estrecho en comparación con el de la PCR en tiempo real, que es más bien amplio. La PCR convencional, en cambio, tiene la ventaja que es más económica y la PCR en tiempo real o qPCR es mucho más costosa por el hecho de los fluorocromos, por el hecho de estas sondas marcadas o por el uso también de este termociclador con el lector de fluorescencia. Bien. Bueno, con respecto ahora a los métodos de tipo de inmunodetección. Los métodos de inmunodetección se basan en el uso de anticuerpos para poder cuantificar o detectar la presencia o ausencia
de determinado tipo de molécula en una muestra. Entonces, sea cual sea el método de inmunodetección o de cuantificación, va a implicar estas etapas básicas. Primero, la inmovilización de las proteínas de interés, el bloqueo de los sitios inespecíficos, el uso y detección con anticuerpos y posteriormente el revelado que nos permite visualizar la presencia o no de la molécula de interés. ¿Ok? Entonces esto que vemos acá es una representación de un anticuerpo o también llamado inmunoglobulina. Los anticuerpos inmunoglobulinas tienen regiones que reconocen específicamente a otras moléculas y tienen una zona más bien constante que se conoce como la región FC, que está acá. En este caso, como ustedes pueden ver, aquí vemos un anticuerpo que está reconociendo una molécula específica, que en este caso le llamamos el antígeno, y asociado a este anticuerpo por la región FC, tiene conjugado un fluoróforo o fluorocromo, que nos puede, por ejemplo, emitir fluorescencia. Bueno, dentro de estas técnicas de inmunodetección, la más utilizada y la más conocida es lo que se llama el test de ELISA. Entonces, la gracia que tienen todos estos métodos, ¿no es cierto?, de análisis inmunológico que permiten detectar y cuantificar moléculas basándose en el uso de anticuerpos, es que son herramientas bastante rápidas y sensibles. Son bastante específicas además y permiten una alta precisión en los resultados. Son muy utilizados en el área clínica y también de investigación básica. Bueno, en esta técnica, ¿no es cierto?, que llamamos el ELISA, primero debemos sembrar el antígeno en la placa, el cual va a quedar inmovilizado en la matriz sólida dentro de esta placa. Luego vamos, como ya lo hemos señalado, bloquear la unión específica. Luego vamos a incorporar un anticuerpo que puede estar, por ejemplo, unido a una enzima o a un fluorocromo. Y ese anticuerpo es el que va a detectar específicamente mi proteína de interés. Luego, eventualmente, si se trata de que este anticuerpo estaba asociado a una enzima, lo vamos a incubar con el sustrato apropiado para la enzima y nos va a dar una respuesta coloreada que luego vamos a poder leer en un espectrofotómetro. Entonces, el espectrofotómetro me va a leer la absorbancia de cada uno de estos pocillos dentro de esta placa. ¿Ok? Bueno, entonces, dentro de esta técnica llamada ELISA tenemos tres variantes. La primera es el ELISA directo, la segunda el ELISA indirecto y la tercera el ELISA sándwich. Entonces, en la técnica de ELISA indirecto, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo que caracteriza esta técnica, como hemos dicho primero, esto representa un pocillo dentro de los múltiples pocillos que vamos a encontrar en la placa. Entonces, primero colocamos nuestra muestra que tiene, obviamente, por ejemplo, nuestra proteína de interés. Y permitimos entonces que ésta se adhiera al fondo del pocillo. Una vez que esto ha ocurrido, podemos incubar el pocillo con el anticuerpo de detección. En el ELISA directo, el anticuerpo de detección está conjugado con el fluorocromo o con la enzima que se va a utilizar para generar el producto coloreado. Entonces, como les decía, se incuba entonces con este anticuerpo que tiene asociada la enzima, lavamos para remover aquellos anticuerpos que no se unieron de manera específica a nuestro producto de interés y luego la incubamos con el sustrato para esta enzima. Eso nos va a dar una reacción coloreada que nos va a indicar la presencia positiva de nuestra molécula de interés dentro de ese pozo. ¿Ok? Entonces, aquí el nombre de ELISA directo se le da porque el mismo anticuerpo de detección, es decir, el que reconoce de manera específica la molécula de interés, el mismo anticuerpo de detección tiene asociado la enzima o el fluorocromo.
En el ELISA indirecto, la molécula de interés va a ser reconocida por el anticuerpo primario, pero ese anticuerpo primario no tiene ninguna enzima conjugada asociada a él. Entonces, por lo tanto, va a requerir la participación del llamado anticuerpo secundario. Ese anticuerpo secundario reconoce de manera específica al anticuerpo primario. Por lo tanto, es un anticuerpo primario. Y ese anticuerpo secundario es el que está conjugado con la enzima, que luego nos va a permitir generar un producto coloreado. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Nuevamente, colocamos nuestra muestra dentro del pocillo, esperamos que se adhiera, se pegue al fondo del pocillo. Luego, incubamos con el anticuerpo primario. El anticuerpo primario reconoce de manera específica a nuestra muestra problema, lavamos para retirar todo el exceso de anticuerpos y moléculas que no se unieron de manera específica, y luego vamos a aplicar el segundo anticuerpo. Noten ustedes que el segundo anticuerpo está conjugado con la enzima y va a reconocer de manera específica al anticuerpo primario. Entonces, por eso es un anticuerpo primario. Luego lavamos para remover los anticuerpos secundarios que no se unieron y luego incubamos con el sustrato respectivo y la enzima luego nos va a dar una reacción coloreada indicando la presencia de nuestra molécula de interés. Bueno, ¿cuál es la gracia del ELISA indirecto? Que permite amplificar señales. Entonces, eso nos permite detectar concentraciones mucho más bajas de nuestro antígeno problema. Es decir, si yo comparo el ELISA directo con el indirecto, la ventaja del ELISA indirecto es que tiene una mayor sensibilidad. Me permite detectar concentraciones mucho más bajas del antígeno problema presente en la muestra. Luego tenemos el ELISA sándwich. En el ELISA sándwich, la particularidad que tiene es que en el fondo de la placa ya está adosado a un anticuerpo que le vamos a llamar el anticuerpo de captura. Ese anticuerpo de captura reconoce específicamente a mi molécula de interés. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Luego, entonces, por lo tanto, cuando agregamos nuestra muestra en el pocillo, aquí de inmediato se van a unir de manera específica al fondo del pocillo solo aquellas moléculas que correspondan a la de interés. El resto no se va a pegar y luego entonces por el levado se van a remover. Posteriormente incubamos con el anticuerpo de detección, que también me reconoce a mi molécula de interés. Y luego lavamos para remover aquellos anticuerpos de detección que no se unieron y vamos a aplicar un tercer anticuerpo, ¿no es cierto?, que en este caso es el que está conjugado con la enzima. Entonces aquí ocupamos 3 anticuerpos. El anticuerpo de captura que estaba en el fondo de la placa, el anticuerpo de detección, si miramos acá, tanto el anticuerpo de captura como el anticuerpo de detección me detectan mi molécula de interés o se unen a mi molécula de interés, y luego tenemos el anticuerpo que tiene a la enzima conjugada que reconoce al anticuerpo de detección. Entonces, el anticuerpo que tiene o que está unido covalentemente a esta enzima es un anticuerpo contra el de detección, ¿no es cierto? Es un anticuerpo de detección. De esa manera, una vez que ya se ha unido este anticuerpo que tiene la enzima conjugada, vamos a aplicar el sustrato adecuado y se va a producir el producto coloreado. Esta técnica, entonces, es una de las más utilizadas y la ventaja que tiene con respecto a las otras dos, aparte de la sensibilidad, que tiene muy buena sensibilidad, es que es mucho más específica. Porque podríamos decir que la proteína de interés
es reconocida tanto por el anticuerpo de captura como por el anticuerpo de detección. Bien, entonces estas técnicas que hemos llamado ELISA, que podríamos traducir, ¿no es cierto?, las siglas esas que vienen del inglés como un inmunoensayo de absorción ligado a enzimas. ¿Ok? Eso es lo que representarían las siglas ELISA. Inmunoensayo de absorción asociado a enzimas. Todas estas técnicas, entonces, lo que finalmente nos permiten es, entonces, por un lado, la detección específica de una molécula de interés dentro de la muestra, y si yo construyo una curva de calibración con estándares conocidos, podría incluso utilizarlo para cuantificar mi molécula de interés dentro de la muestra. Entonces, finalmente, acá vemos imágenes que nos muestran cómo se ven las placas una vez que ha ocurrido la reacción de ELISA, y aquí la intensidad del color es directamente proporcional a la concentración de mi molécula de interés dentro de la muestra problema que yo estoy cargando. ¿Ok? Entonces, el ELISA es una técnica específica, sensible y precisa. Muy utilizado en clínica y también en investigación básica. Eso es todo entonces con respecto a las técnicas de estudio de la célula y de biología molecular. Muchas gracias.